Comienza el informativo. El presidente Donald Trump amenazó con cerrar totalmente la frontera entre Estados Unidos y México si los demócratas en el Senado no incluyen en el presupuesto el de dinero para financiar la construcción del muro. Los legisladores en la Cámara Alta no han logrado alcanzar un acuerdo de financiación que satisfaga al republicano, lo que ha causado el cierre parcial de la administración por una semana. La paralización, que hoy cumple una semana, justamente deja a 800,000 de los 2.1 millones de trabajadores federales sin sueldo. El cierre podría extenderse por lo menos hasta el miércoles 2 de enero. Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también para cambiar nuestras ridículas leyes migratorias. Es difícil de creer que hubo un Congreso y un presidente que las aprobarían. Son las palabras del presidente Donald Trump tras el estancamiento en las negociaciones entre la oposición demócrata en el Senado y la Casa Blanca. El mandatario argumentó que cerrar la frontera sur resultaría beneficioso para su país. Según el magnate, la Unión Americana pierde millones de dólares en comercio con México a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que reemplaza el nuevo acuerdo firmado este año conocido como TEMEC. Estados Unidos pierde mucho dinero en comercio con México bajo el TLCAN, más de 75,000 millones de dólares, sin incluir el dinero en drogas, que sería muchas veces más que esa cantidad, por lo que yo consideraría que el cierre de la frontera es una operación con fines lucrativos. Pero las amenazas del mandatario no se detuvieron ahí. A través de su cuenta de Twitter, desató su furia contra varios países centroamericanos, a quienes responsabilizó del alto flujo migratorio hacia Estados Unidos. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos, pero están tomando nuestro dinero. Se dice que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada sobre esto. Cortaremos toda la ayuda a estos tres países que se han aprovechado de Estados Unidos durante años. El gobierno ha solicitado al Congreso que incluya al menos 5,000 millones de dólares para la barrera fronteriza. Los legisladores demócratas se mantienen en destinar solo 1.300 millones a la seguridad en la frontera, pero con restricciones que impiden la construcción del muro. El cierre administrativo ha afectado al 25% de las agencias gubernamentales. Cerca de 800,000 empleados federales se han visto afectados por la crisis administrativa al no recibir su pago. El miércoles 2 de enero, los miembros del Senado se reunirán en un nuevo esfuerzo por buscar reabrir el gobierno. De no lograrlo, la solución quedaría en manos del nuevo Congreso, que asumirá el próximo jueves. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, viajará hoy a la frontera con México. La visita de la alta funcionaria tiene lugar después de la muerte de un menor inmigrante de 8 años que estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses. A través de un comunicado, Nielsen atribuyó el fallecimiento del niño a los traficantes, contrabandistas y a los padres que ponen en riesgo la vida de sus hijos al intentar entrar al país de forma ilegal. Y salen a la luz los primeros detalles de los exámenes médicos hechos a Felipe Gómez, el niño guatemalteco que falleció en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Según medios de comunicación locales, la autopsia practicada a los restos del menor arrojaron positivo por influenza tipo B. Entre tanto, en medio del dolor y del duelo, sus familiares esperan la repatriación del cuerpo. La mamá del infante aseguró que su padre y él viajaron a Estados Unidos buscando huir de la pobreza y el abandono que viven en Guatemala. Fue una sorpresa cuando mi marido dijo que mi hijo había muerto. Cuando me despedí de él estaba sano, pero mi esposo me dijo que murió en paz. Se fueron por la pobreza. Él me llamó desde México, me dijo que no habían tenido ningún problema y que estaban bien. Y en Tijuana, México, los migrantes siguen arriesgando su vida al tomar la decisión de ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Imágenes como estas se repiten todos los días. Los centroamericanos cruzan la frontera con la evidente intención de ser detenidos. Señalan que así pueden obtener algún tipo de permiso, pese a que en noviembre el presidente Donald Trump había advertido que los migrantes detenidos ilegalmente en la Unión Americana iban a ser enviados directamente a centros de detención y luego deportados. En Chile, una protesta por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca por el disparo de un carabinero terminó en graves enfrentamientos con la policía. La manifestación respondía al llamado de protestar en todo el país durante 48 horas por el crimen del joven que ocurrió el pasado 14 de noviembre. 10 personas fueron detenidas y 5 policías resultaron heridos. El gobierno de Sebastián Piñera condenó los hechos de violencia. En la capital, René Arriagada tiene la noticia. Adelante.
¿Cómo están, televidentes de NTN 24? Es una serie de marchas que se llevaron a cabo en nuestro país durante la jornada de la tarde-noche de ayer, en rigor contra la muerte de Camilo Catrillanca, para protestar por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado, abatido a tiros por personal de Carabineros en noviembre pasado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que una de estas marchas, específicamente la del centro de Santiago, en la capital, terminó con 5 carabineros agredidos. Uno de ellos justamente terminó en la asistencia pública, donde fue visitado durante la jornada de hoy por algunas autoridades. Escuchemos cómo se desarrolló esta agresión en voz de los propios carabineros. Era un grupo de 100 personas que marchaban por el Paseo Ahumada. Por lo que sabemos, hasta el minuto los carabineros fueron agredidos por gran cantidad de manifestantes. Ellos trataron de contener, pero fueron uno de los carabineros que está más grave, que está inconsciente, fue atacado en el piso, fue golpeado con diferentes elementos contundentes. Manifestaciones que hasta ese minuto en el centro de Santiago se habían llevado a cabo con total calma para protestar contra la muerte de Camilo Catrillanca, justamente abatido por personal de Carabineros, como decíamos. Esta agresión a estos 5 efectivos policiales ha sido duramente condenada por el gobierno de Sebastián Piñera, específicamente por el propio mandatario a través de la red social Twitter y también de la vocera de gobierno Cecilia Pérez. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, visitó a uno de los más afectados por esta agresión. Hablamos del cabo Henry Canillo. Escuchemos parte de lo que dijo la subsecretaria de Prevención del Delito. Este tipo de manifestación no es una manifestación democrática, es una agresión, una violencia y un delito. Es tarea de todos que la institución de Carabineros se vuelva a levantar. Cualquier persona puede cometer errores, puede cometer delitos, como hemos sido testigos, pero la institución de Carabineros es una institución formada por 60.000 hombres. Manifestaciones que se llevaron a cabo no solamente en Santiago, sino que en todo el país. Cabe recordar que la muerte del comunero Camilo Catrillanca, el asesinato de Camilo Catrillanca, provocó una profunda crisis dentro de la misma institución, dentro de Carabineros, que a su vez provocó también la salida del anterior director general de la institución, Hermes Soto, y quien lo reemplazó fue el actual director de Carabineros nombrado hace algunos días, Mario Rosas. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante ya ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. El régimen de Daniel Ortega guarda silencio. Un día después de que el secretario general de la OEA iniciara el proceso para activar la Carta Interamericana sobre Nicaragua, abriendo así las puertas a su expulsión del organismo, fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien salió en defensa del gobierno nicaragüense, cuestionando por violar las libertades fundamentales de su país. Rechazamos que por instrucción del imperio y con intenciones golpistas la OEA pretenda aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. No se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar intromisión y respetar la soberanía de Nicaragua. A esta hora saludo en Managua a José Palé, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto saludarles y estar con ustedes. ¿Qué consecuencias reales tiene contra el gobierno del presidente Daniel Ortega que se haya iniciado este proceso de la Carta Democrática contra el régimen nicaragüense? ¿De verdad puede hacer que Daniel Ortega eche un paso atrás y retome el camino democrático? Ese es el propósito de todos los países de América que el día de ayer se expresaron en forma contundente ante la actitud del gobierno de los Ortega Murillo de no cooperar con las gestiones amigables que ha venido desarrollando la OEA y especialmente el grupo de trabajo, al expulsar del país a las organizaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaban monitoreando los derechos humanos y al continuar con las violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos de los nicaragüenses en crímenes de lesa humanidad, como han sido calificados por el informe reciente del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe que ha conmovido la conciencia del continente americano y de todas las regiones de la humanidad, porque han visto cómo es posible que bajo el amparo del concepto de soberanía, de la no intervención, se pretenda tener derecho para asesinar, violentar y negar todos los derechos humanos a una población.
Pero ¿no es demasiado demorado el proceso en la OEA? ¿Tienen confianza en que va a ser efectiva esta carta, el levantamiento de esta carta contra el gobierno de Daniel Ortega? Porque el proceso de Venezuela lleva aproximadamente un año y todavía no hay resultados. El proceso en el caso de Nicaragua ha sido más rápido porque las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua han estado concentradas en el tiempo. El número de aproximadamente más de 500 personas asesinadas, más de 2.000 personas heridas, 600 prisioneros políticos en este momento son más escandalosos que los ocurridos en el caso de Venezuela, donde han estado a lo largo de más tiempo, pero no con la intensidad, con la falta de humanidad que han desempeñado las fuerzas policiales de Nicaragua por las órdenes de su jefe supremo, Daniel Ortega. Eso ha hecho que hasta este momento el Consejo Permanente se haya reunido en 5 ocasiones para tratar el tema de Nicaragua. Los nicaragüenses sentimos que no estamos solos, que la comunidad internacional se ha dado cuenta que aquí estamos bajo un régimen de la barbarie, que no existe el Estado de Derecho, que no se respetan los derechos humanos, que no hay independencia de poderes y que la organización está obligada a actuar. Así lo dice la Carta Democrática Interamericana, que es una obligación de todos los estados velar por la vigencia de la democracia y en particular por la vigencia plena de los derechos humanos. ¿Usted cree que en próximas fechas el gobierno de Daniel Ortega podría reentablar el diálogo con los opositores, con los estudiantes, con la iglesia para restablecer el orden democrático o es demasiado tarde? No, yo creo que siempre hay tiempo. La oportunidad está planteada. Antes de convocar a los cancilleres para una reunión extraordinaria, tiene que agotarse la etapa de un último intento de convocar a un diálogo, un entendimiento. Y el secretario general y el Consejo Permanente, estoy seguro, así lo hará. Ya Ortega tendrá que darse cuenta que las cosas van en serio, que el riesgo de ser procesado por los delitos de lesa humanidad en base al principio de justicia universal es un riesgo real, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya estará siendo informado, como lo anunciara el secretario general, al igual que otros grupos regionales importantes en el comercio y en la cooperación con Nicaragua, como la Unión Europea. Ya Ortega tendrá que realizar que no puede seguir masacrando a su propio pueblo y negando los derechos y estableciendo un estado policial donde de hecho se han suspendido todas las garantías constitucionales de los ciudadanos. Es José Palé, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. A sus órdenes. Hasta luego. Y Venezuela, el país más violento de América Latina, con un registro de más de 23.000 homicidios en el 2018, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. La tasa fue de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. La noticia desde Caracas con Luis Laya. Adelante. Hola, buenas tardes. Lamentablemente, Venezuela se ubica como el país más peligroso de América Latina durante el año 2018, según cifras de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, que presentó su más reciente informe con un total de 23.047 muertes por causas violentas. A pesar de que se redujeron los homicidios, la tasa se mantiene en 81,4 por cada 100.000 habitantes. Han indicado que es preocupante que se hayan aumentado las ejecuciones extrajudiciales. Para este año los resultados apuntan a una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, para un total de 23.047 personas fallecidas por causa de la violencia. Los resultados de este año muestran una disminución en la cifra de homicidios cometidas por los delincuentes y un notable incremento de las víctimas caídas a manos de las fuerzas policiales y militares bajo el nombre de resistencia a la autoridad, pero que para las universidades nacionales constituyen acciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad del país. Explicaron que muchos de los delitos tradicionales en Venezuela se han reducido, entre ellos el homicidio a manos de delincuentes. Esto, entre otras razones, tiene que ver con la crisis económica que vive el país. El delincuente está migrando hacia otros delitos, además de una de las principales razones de esta reducción es la migración de Venezuela. En el país hemos tenido una altísima migración. La inmensa gran mayoría de las personas que han emigrado son personas honestas, pero también han emigrado muchos delincuentes.
Han emigrado muchos delincuentes porque sencillamente su negocio, entre comillas, su actuación no tiene beneficios en el país. El crimen se mueve en una relación entre beneficios y costos. Y en esa relación en Venezuela, pues no hay manera, no ha habido una manera de actuar, y mucho de lo que era posible para los delincuentes de obtener como recursos, como ganancia, ya no lo encuentran en el país. Entonces han emigrado. Según esta ONG, el estado más peligroso de Venezuela es Aragua, el centro del país, con una tasa de muertes violentas de 168 por cada 100.000 habitantes, el doble de la tasa del país. Asimismo, han hecho un llamado a los organismos policiales y al Estado venezolano a tomar políticas adecuadas y acertadas para poder contrarrestar esta situación. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, buen día para ti. Y en Miami, el senador por Florida, Marco Rubio, señaló que debe haber una respuesta de la región para contener la situación de Nicaragua y Venezuela. En conferencia de prensa, el republicano consideró que el papel de la OEA es crucial para seguir presionando a los regímenes de ambas naciones. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, Cuba, Nicaragua y Venezuela estuvieron dentro de los temas relevantes en este resumen del 2018 realizado por el senador Marco Rubio el día de hoy aquí en la ciudad de Miami. Sobre Venezuela, fue enfático en asegurar que el régimen de Maduro representa un gran riesgo para la región, los intereses y la seguridad de Estados Unidos, y también fue enfático en decir que ha solicitado al presidente Donald Trump que no se reconozca el gobierno de Nicolás Maduro en enero del próximo año. Los Estados Unidos utilizan sus fuerzas militares para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si en cualquier momento, en algún momento, Nicolás Maduro y su régimen representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues entonces yo creo que Estados Unidos tiene el derecho a protegerse de esa amenaza. Hemos visto tan pronto como hace 2 semanas que las Fuerzas Aéreas rusas mandaron 2 aviones a hacer una misión en la región. Se midieron y no llegaron hasta el Golfo de México, que fue su intención original, pero sin duda sabemos que era abiertamente invitado a que fuerzas militares del extranjero, especialmente de Rusia, pero de otros países, tengan sede permanente en nuestro hemisferio. Sabemos que el gobierno de Maduro le ha dado albergue y ayuda a la FARC, a la ELN y a otros grupos narcotraficantes, incluso grupos que están traficando esas drogas en las calles de Estados Unidos. Pero yo creo que tomar liderazgo en formar una respuesta internacional y especialmente regional, trabajando con el nuevo presidente de Brasil, con Colombia, con Chile, con Argentina, con otros países de la región, para enfrentar esta amenaza, es para mí lo que se puede hacer este año para ayudar a las personas dentro de Venezuela, seguir presionando el régimen y, si Dios quiere, traer un cambio. Y también reconocer, como yo le he pedido, no reconocer la presidencia de Maduro como legítima y seguir reconociendo abiertamente que el único gobierno legítimo y electo dentro de Venezuela es la Asamblea Nacional. El senador también habló sobre Nicaragua y una reciente carta que fue enviada a la OEA para que se reconozca un informe especial realizado por una comisión de la CIDH sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país centroamericano. Nuestro objetivo es de castigar a los individuos responsables por eso. Lo que no podemos permitir es que las personas responsables por violar los derechos humanos, anular la democracia, abusar de un pueblo, que esas personas estén viviendo una vida de multimillonario con el dinero que se están robando del pueblo de esos países. Y es lo que hemos buscado hacer a través de una serie de acciones que ha tomado la administración y que van a seguir tomando contra individuos que rodean, apoyan y ayudan a Ortega y a Murillo a llevar a cabo este tipo de actividad y seguir presionando a través de ese nivel. Sobre la posibilidad de un estatus de protección temporal para los venezolanos, el senador aseguró que debe pasarse nuevamente esta propuesta el próximo año ante el Senado. Sin embargo, fue enfático en reiterar que es bastante compleja esta posibilidad, ya que aún se encuentran intentando que sean renovados otros TPS para países como Haití y Nicaragua. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Vamos a la primera pausa en el informativo. Al volver, la ciudad de Brasilia se blinda por la posesión este martes de Jair Bolsonaro como presidente. Continuamos con el informativo.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá esta tarde en Río de Janeiro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El premier israelí inició una histórica visita de 5 días al gigante sudamericano para asistir a la investidura del ultraderechista el próximo 1 de enero. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Bolsonaro asumirá este martes la presidencia de Brasil con la promesa de dar un giro a la derecha en el mayor país de América Latina, gobernado en las últimas 3 décadas por políticos de centro-izquierda o centro-derecha. Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil con la promesa de dar un giro a la derecha en el mayor país de América Latina. Tras una contundente victoria electoral y con una popularidad de 75%, se presenta como el gobernante de mano dura capaz de regenerar un país agotado por los escándalos de corrupción, la violencia y la crisis económica. Pero deberá encarar varios desafíos en los próximos 4 años. Aunque Brasil es una potencia exportadora de materias primas, está saliendo de una recesión histórica que revirtió muchos de los logros del periodo de bonanza de hace una década. Bolsonaro prometió impulsar reformas que disminuyan la creciente deuda brasileña. Planea hacerlo principalmente a través de privatizaciones y reformas fiscales e incentivando la inversión extranjera. También quiere modificar el régimen de jubilaciones, aunque para hacerlo requiere de mayorías cualificadas en el Congreso. Y su fuerza política, el ultraconservador Partido Social Liberal, es la segunda bancada de la Cámara de Diputados, pero cuenta con poco más del 10% de los escaños. En compensación, Bolsonaro tiene el respaldo de los lobbies del agronegocio, las iglesias evangélicas y el de la seguridad. En el terreno diplomático, ya anunció que retirará a su país del Pacto Global de Migración de la ONU y evalúa hacer lo mismo con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, en línea con el estilo diplomático del presidente estadounidense Donald Trump, a quien admira. También ha dicho que hará todo lo que pueda para presionar a los gobiernos de izquierda de Cuba y Venezuela. Pero sus principales promesas son bajar los índices de criminalidad en Brasil y acabar con la corrupción. En ese sentido, el ex capitán del ejército quiere flexibilizar las leyes para que la gente de bien pueda poseer armas. Antiabortista y defensor de la familia tradicional, Bolsonaro puso en manos de militares 7 de sus 22 ministerios. Para luchar contra la corrupción, nombró ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que encabezó las investigaciones del Lava Jato, que llevaron a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, incluido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tras una campaña con declaraciones incendiarias, recientemente prometió, en un tono más moderado, gobernar en beneficio de todos, sin distinción de origen social, raza, sexo, color, edad o religión. Hay revuelo político en Guatemala por un choque de poderes del Estado. Esta semana la Procuraduría General de la Nación presentó una solicitud de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por considerar que incurrieron en delitos de prevaricato y se extralimitaron en sus funciones. El procurador los acusó además de coartar el ejercicio en función del presidente Jimmy Morales. El Supremo decidirá si la solicitud es viable y, de serlo así, pasará al Congreso en poder del oficialismo para que estudie si retira o no la inmunidad de los magistrados. Críticos del Ejecutivo aseguran que la Procuraduría interpuso la solicitud de antejuicio por orden del mandatario guatemalteco, lo que califican como un golpe de Estado. El nuevo choque de trenes ocurre después de que el alto tribunal ordenara a la Cancillería renovar las visas de 11 funcionarios internacionales de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que fueron obligados por el Ejecutivo a devolver sus credenciales diplomáticas. La CICIG, un grupo de trabajo de la ONU, investiga la corrupción en Guatemala y ha acusado al presidente y a varios de sus familiares por prácticas ilícitas. En Indonesia se realizaron homenajes en honor a los fallecidos por el poderoso tsunami que arrasó el pasado sábado las costas de Sumatra y Java Occidental. Luego de 6 días de labores de búsqueda, los equipos de rescate resignaron las posibilidades de hallar a más ciudadanos con vida. Según el más reciente reporte de las autoridades, el número de fallecidos fue reducido a 426. La tragedia causó más de 40.000 residentes dejaran sus viviendas debido a los daños de cientos de edificaciones. El gobierno de España autorizó el desembarco del buque Open Arms. El navío atracó durante las horas de la mañana, hora local, en el puerto de Algeciras, sur del territorio. Un total de 308 personas fueron asistidas a su llegada. Los migrantes habían sido rescatados en el mar Mediterráneo. Marcelo Moncayo con la noticia.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente el buque Proactiva Open Arms llega a España trayendo migrantes subsaharianos. Son 311 personas que decidieron huir de sus países para buscar un mejor futuro en Europa. Francia, Italia y Túnez les habían negado el ingreso. Luego de varios días de navegación con más de 2.000 kilómetros recorridos y después de sortear un sinnúmero de dificultades, llegó la mañana de este viernes al puerto español de Algeciras el buque Proactiva Open Arms con 311 migrantes subsaharianos rescatados de alta mar. La pasada Navidad, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, autorizó que este buque llegara a España luego de que los gobiernos de Francia, Italia y Túnez rechazaron acoger a estas personas. Los migrantes proceden de distintos países, entre ellos Somalia, Sudán, Siria, Liberia y Sierra Leona. Ha sido una operación muy difícil. Estamos convencidos de que estas 310 personas no hubieran llegado a ninguna parte, de no haber encontrado con nuestro barco, y estamos seguros de que bueno, hubieran muerto, ¿no? De hecho, se desconoce el paradero de una embarcación con 100 eritreos, que tampoco sabemos lo que ha ocurrido con ellos. Y lo que hacemos es identificar a aquellos niños que vienen solos, aquellos que han podido ser víctimas de trata, y se les facilita información en su propio idioma y adecuada a su edad sobre dónde están, qué es lo que pueden esperar, cuáles son sus derechos. Ahora se inicia otro proceso para estos migrantes. Los menores serán repartidos en residencias. Los adultos, en cambio, serán alojados en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros de Algeciras. Allí la policía llevará a cabo tareas de identificación y, en el caso de que sea posible, la repatriación. Se espera que la mayoría de ellos pida asilo político o se acoja a la condición de refugiados. Este arribo se da en medio de críticas de algunos sectores políticos que consideran que Pedro Sánchez está provocando un flujo migratorio descontrolado sin tener los mecanismos suficientes para que las ciudades de acogida puedan atender a estas personas. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y cambiamos de tema. Jack Sparrow, uno de los piratas más famosos del mundo, visitó a niños diagnosticados con cáncer en un hospital de París, en Francia. La estrella de Hollywood, Johnny Depp, vestido como el personaje que interpreta en Piratas del Caribe, sorprendió así a sus más pequeños admiradores. Representantes del centro aseguraron que su visita atrajo alegría a los pacientes, sus familias y, por supuesto, también al equipo médico. Y la ciudad china de Shanghái abrió su tradicional y esperado Festival de Esculturas de Arena. Son decenas de piezas con asombrosos detalles expuestas frente a las costas del Pacífico. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, el resumen informativo de las noticias más importantes del 2018 durante los meses de mayo y junio. Continuamos con el informativo. Aquí en NTN 24 seguimos con el resumen informativo de las noticias más importantes de los últimos 12 meses. El 20 de mayo de 2018, en medio del rechazo internacional, el madurismo celebró unas cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. Centros de votación vacíos y cientos de denuncias de irregularidades empañaron la jornada electoral. El Grupo de Lima, que reúne a varios países de la región, no reconoció la legitimidad del proceso en el que Nicolás Maduro fue nombrado como vencedor. La propuesta electoral vino del segundo hombre más fuerte del chavismo. 4 meses después se materializó. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro necesitaba de un contrincante y lo tuvo. Se trata del exgobernador Henry Falcón. Pese a que los principales partidos rechazaron su candidatura, incluso la calificaron de colaboracionista, pues hace solo unos días se sigue confesando chavista light. Y no me pesa en lo absoluto ser un chavista light. Y lo digo aquí, lo digo allá y lo digo en todas partes. El 20 de mayo los ciudadanos demostraron su descontento quedándose en sus casas. Los centros electorales quedaron vacíos. La sorpresa vino a la hora de los resultados. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552.
una cifra que no se corresponde con lo que se vio en las calles, pero además Tibisay Lucena pidió respeto a esos resultados. Respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Una estafa, un descaro, un robo, calificativos expresados por los ciudadanos. Nunca en realidad se han respetado nada. Siempre ha sido una burla y ellos quieren hacer con este país lo que quieren. Bueno, realmente a mí esas elecciones me parecieron una completa burla al sistema venezolano. Los venezolanos en general no se sintieron representados por esos comicios y por lo tanto no deberían tener ningún tipo de validez. 7 meses han pasado. Más de 60 países no reconocen los comicios, tampoco los máximos representantes de las organizaciones internacionales a las que Venezuela está suscrita. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país. La diputada Manuela Bolívar fue enfática. Dijo que no hubo elecciones el 20 de mayo. Fue un fraude electoral porque nunca se garantizó la transparencia del proceso. No hubo elecciones, no hubo elecciones. Es decir, no hubo candidato, no hubo presidente porque no hubo elecciones. Entonces, en ese sentido, en Venezuela la gran deuda es que queremos unas elecciones competitivas que les permitan a los venezolanos escoger. Mientras que la diputada María Gabriela Hernández destacó que al no haber elecciones libres, el periodo presidencial culmina el próximo 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro quedará deslegitimado ante el mundo. Solamente es que ya perdió la legitimidad de desempeño Maduro por ser un dictador asesino, sino que además el 10 de enero ya perdió su legitimidad de origen. El secretario general de la OEA aseguró que lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. Señaló que desde ese organismo dará respuesta a la falta de democracia en Venezuela. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen. La dirigente opositora María Corina Machado desde siempre declaró la ilegalidad de las elecciones. Hoy está convencida de que el cambio está cerca. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Miren, no nos caben los ceros en las cabezas de todo lo que esta gente se ha robado y ha saqueado. Pero si algo quiero decirle a los venezolanos es que ese dinero que está siendo identificado, que está siendo congelado, va a regresar a este país, por supuesto, después que las mafias salgan, para nuestra reconstrucción. Los venezolanos también rechazan estas elecciones presidenciales que se efectuaron el pasado 20 de mayo y se espera que a partir del 10 de enero pueda resurgir una nueva ola de protestas. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. El pasado 3 de junio de 2018, el volcán de fuego sorprendió a Guatemala. El coloso de 3.763 metros de altura hizo erupción después de varios años en silencio. Causó una tragedia que dejó 197 muertos y más de 1.700.000 damnificados. Las imágenes eran apocalípticas. Montañas de humo y de ceniza cubrían la ciudad de San Miguel de los Lotes y la lava destruía todo lo que encontraba a su paso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, súbanse! La desesperación invadió a cientos de hombres y mujeres que no tuvieron otra opción más que huir con lo poco que tenían. Por aquí, no se podrá caminar por aquí. El éxodo había comenzado. En pocas horas, una ciudad de 200.000 habitantes quedó completamente vacía. Uno de los primeros guatemaltecos en darle rostro a esta tragedia fue Concepción Hernández. El hombre de 88 años fue encontrado por los socorristas con quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo. Así narró al mundo lo que había sucedido. ¿Hace cuánto fue esto? ¡Células, células! Tras 16 horas de actividad volcánica, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para atender lo que sería una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Guatemala. El ejército de Guatemala trabajando. En medio de escombros y cenizas, organismos de rescate iniciaron la búsqueda de sobrevivientes. Nuestro objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad?
Los departamentos más afectados fueron Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, ubicados en las cercanías del volcán de fuego. Los flujos de lava y lodo sepultaron aldeas enteras que anteriormente eran conocidas por sus campos verdes. El gobierno de Jimmy Morales decretó el estado de calamidad en las zonas de emergencia y declaró duelo nacional. Se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Las evacuaciones se realizaron de forma preventiva. En vehículos particulares y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, familias enteras eran trasladadas al estadio de Santa Lucía, en el departamento sureño de Escuintla. Voluntarios de la Cruz Roja guatemalteca y miembros del ejército llevaban agua para consumo y raciones de alimentos para las personas. En este momento hay que establecer los mejores mecanismos también para coordinar de manera correcta la manera en que se distribuye todas las donaciones, que es muy importante hacerlo con transparencia, con disciplina y con orden. Pese al peligro que representaba volver a la zona del desastre, los sobrevivientes decidieron ir a buscar lo que quedó de sus cosas y, más importante aún, a sus familiares, personas que quedaron atrapadas o enterradas por la furia del volcán. La Conrad, allá están ganando bien. Entonces no es justo eso. No es justo, porque tuvieron la oportunidad. El volcán tenía 2 semanas de estar haciendo ruido y nadie hizo nada. Un caso que conmocionó a la comunidad internacional fue el de Eufemia García, quien detuvo el automóvil en el que viajaba el presidente Jimmy Morales cuando visitaba la zona de emergencia. Le exigió ayuda para encontrar a 50 miembros de su familia que estaban desaparecidos. Señor presidente, mi familia está desaparecida. Mande un helicóptero, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo 3 hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, toda mi familia. Son más de 20 familiares, nosotros más de todos 20 nosotros que dos tengo andamos desaparecidos. vivos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor presidente, por favor. ¿Qué población es? La colonia Los Lotes. Vamos a verificar los lotes. Por favor, quédese acá. Yo solicito, señor presidente, llevarme a uno de ellos. Los voy a subir en un helicóptero que me digan dónde es el punto donde vivían ellos y ya entramos con el tipo de rescate. Perfecto. La erupción del volcán dejó 197 muertos y más de 1.700.000 personas afectadas. Tras ser arrasada por el volcán de fuego, la ciudad de San Miguel de los Lotes se convirtió en un pueblo fantasma. Las autoridades declararon el lugar zona inhabitable. El pasado mes de noviembre, el volcán de fuego volvió a hacer erupción y cerca de 4.000 personas tuvieron que ser nuevamente evacuadas. El peligro sigue activo. Última pausa en el informativo. NTN 24. Mucha atención, noticia en desarrollo, una explosión en un autobús turístico en la gobernación de Giza, al sur de la capital egipcia. El Cairo ha dejado al menos 2 muertos y 10 heridos, según informan medios locales. El hecho ocurrido cerca del área de Al-Haram, donde se encuentran las famosas pirámides. Según los primeros reportes, el ataque ha sido perpetrado con un dispositivo explosivo improvisado. El Ministerio de Información de Egipto informó que todas las víctimas serían turistas. Espere la información de esta noticia en desarrollo en nuestros próximos espacios informativos. Hasta aquí finalizamos NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en el portal web que aparece en su pantalla. Pásela muy bien.